la traición de Victoriano Huerta no cayó al vacío. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, encabezó un movimiento constitucionalista. 10 días después de asesinados Madero y Pino Suárez, el demócrata Woodrow Wilson, sin parentesco alguno con aquel embajador, ocupó la Casa Blanca y manifestó sus reservas hacia Victoriano Huerta. Aún nos falta demostrar al pueblo mexicano que sabemos cómo servirlo, sin primero pensar en cómo servirnos, dijo el presidente Wilson ante el Congreso norteamericano en agosto de 1913. 8 meses después, 46 buques de la Armada norteamericana invadían el puerto de Veracruz. Era el 21 de abril de 1914. Los campos petroleros sí vieron la lucha revolucionaria, en particular en Tampico. En Tampico se enfrentaron los huertistas contra las fuerzas revolucionarias. Eso da lugar, entre otras cosas, al pretexto por el cual Estados Unidos toma Veracruz. El haber tomado prisioneros a unos marinos norteamericanos que buscaban petróleo, gasolina, combustible para sus buques, cuando Tampico estaba siendo atacado por las fuerzas revolucionarias. Poco tiempo después, cuando ya Huerta se ha ido de la escena, entonces la lucha se desarrolla entre las facciones revolucionarias. Y en el Ébano tiene lugar una de las batallas más importantes entre villistas y carrancistas. Los carrancistas están a la defensiva, y esta es una característica de Carranza. Siempre buscó tener el control de los puertos. No le importaba mucho tener el control de los campos. Él sabía que las empresas petroleras se encargarían de vigilar sus propios campos. Entonces, ¿para qué gastar demasiados hombres y esfuerzos en tomarlos? Pero todo ese petróleo tenía que salir por unos ductos relativamente chiquitos que estaban en los puertos. Entonces Carranza ahí sí se queda. Los puertos son la llave de la riqueza petrolera y nunca los va a soltar. En agosto de 1914, estalló en Europa la Primera Guerra Mundial. 15 días después, Estados Unidos inauguró el Canal de Panamá. During the discovery of Mexican petroleum turned out to be very important during the First World War, because in fact that became one of the leading sources for oil. And oil had become much more critical during the First World War than people had expected, because the naval fleets of the major countries, particularly the British and the Americans, had made the decision to switch from coal to oil, and therefore the fuel oil for Mexico became a vital ingredient in victory in the First World War. Y Europa se lanza a una especie de suicidio. Y el petróleo entonces cobra una importancia enorme, puesto que la flota británica, que era la principal flota del mundo en ese momento, había cambiado poco tiempo antes del carbón al petróleo como su fuente de energía, porque le daba a sus barcos una mayor capacidad de movimiento y velocidad. Not only was Mexican oil important on the seas, but one of the other things that happened is that during the First World War, the internal combustion engine, the tank, also aviation became very important, motorization, so that a war that began with cavalry ended up with tanks and trucks, and that required oil. And so what the First World War did is it signified and underlined the strategic significance of oil, and that's why Mexico came to play an important role in the First World War.
En 1916, los ingleses lanzaron a los campos el primer tanque movido por combustible. El Mark I tenía 2 cañones y corría a una velocidad de 6.4 kilómetros por hora. El petróleo mexicano jugó un papel definitivo porque el 80% de las necesidades energéticas de la Gran Bretaña las abasteció México. Ya me puedo imaginar lo que hubiera sido de Inglaterra si no hubiera tenido en ese momento el petróleo mexicano que Cowdray había precisamente descubierto y explotado desde principios de siglo. Entonces fue determinante para la contienda precisamente el petróleo mexicano. Entonces esta parte no podemos perderla de vista en el análisis de la Primera Guerra Mundial. México financió energéticamente el desarrollo de la contienda por parte de Inglaterra y hubiera podido cambiar, digamos, toda la geografía política de Europa si no ha sido por el petróleo mexicano. Los pozos de Arabia Saudita, los pozos de Irak, de Irán, todos estos lugares tan ricos en petróleo, se vienen a descubrir años después. En ese momento Inglaterra dependía nada más que de México.